Hasta ahora, una pregunta en mayúsculas en el Partido Popular. ¿Quién manda en el PP? Porque 72 horas después de que hayamos visto cómo Miguel Ángel Rodríguez, como Isabel Díaz Ayuso admiten ante un tribunal que se han inventado las acusaciones contra el fiscal general del Estado, que es un bulo, y después del desafío en el aborto, Núñez Feijóo no lo desautoriza y dice que el derecho al aborto no es tal, que es una prestación sanitaria, pero no un derecho. ¿Manda Isabel Díaz Ayuso o manda Feijóo? ¿Quién manda en el Partido Popular? 72 horas después acaba de hablar Feijóo y María Escolar no se desautoriza el bulo de Ayuso, el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Sí, de momento desde Génova no desautorizan esas declaraciones. Nosotros estamos muy pendientes de cualquier palabra, de cualquier declaración al respecto, porque de momento el hermetismo era total, hasta el punto de que horas después de que todos viéramos esas testificales, la portavoz de los populares en el Congreso, Esther Muñoz, decía no conocerlas y tampoco ser la persona idónea para opinar. Admite ante un tribunal que es un bulo. Nadie, absolutamente nadie, le ha corregido a las 10:23 de la mañana del lunes. Vamos a comprobar, María, si al Partido Popular le ha dado tiempo ya a ver justo esa declaración de Miguel Ángel Rodríguez ante el juez de instrucción y qué dice el Partido Popular sobre ello. Se lo hemos preguntado, porque lo cierto es lo que nos decían durante el fin de semana es que no les había dado tiempo a ver las declaraciones y que, por lo tanto, no querían pronunciarse sobre ellas. Eso sí, lo hacía la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, decía que no podía saber si había mentido o no Miguel Ángel Rodríguez, pero que en cualquier caso la mentira nunca es una herramienta. Así que hoy estamos en un desayuno en Madrid, 3 días después, desde que el viernes se publicasen las declaraciones en la parte de instrucción del juicio del fiscal general del Estado, y hemos vuelto a preguntar a un miembro de la cúpula del Partido Popular, a Jaime de los Santos, ¿le ha dado tiempo ya a ver ese vídeo al que teníamos acceso en televisión española? Tampoco ha habido respuesta. Señor de los Santos, ¿qué le parece que Miguel Ángel Rodríguez haya admitido que se inventó que la orden venía de arriba? Vamos a escuchar al director del... ¿Les ha dado tiempo ya? ¿Les ha dado tiempo ya a ver el vídeo? Gracias. Pues es que los informes de la UCO tienen 200 y pico páginas y si se lee más rápido. Ana, ¿qué dice el Partido Popular y por qué sigue sin ver ese vídeo que ya está en todos los sitios? Bueno, yo creo que le han visto y... Vamos, lo que pasa que... una cosa es lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, las consecuencias que pueda tener para eso, que Miguel Ángel Rodríguez haya haya mentido ante el juez, si es que lo ha hecho, que lo tendrá que ver el juez. A mí me parece lo relevante el fiscal general del Estado. Responda lo que tenga que responder. Bien, bueno. A ver, indicios. Eso es lo que quería decir. Abierto juicio. No, lo que yo quiero... Digo yo. Indicios, estamos lo que yo quiero un poco decir... los indicios, porque Digo claro, yo. a la fiscal provincial de Madrid, que había los mismos indicios, el juez la exculpa, Bien. mientras por esos mismos indicios sienta al fiscal general del Estado. Y claro, ahora vemos en un vídeo a Miguel Ángel Rodríguez diciendo... Puedo contestar a claro. Ana Silvia. Lo tendremos que ver en el juicio. Cuando González Amador tiene todo el derecho del mundo a filtrar su información. Cuando hablamos de... No, pero él dice que no lo ha filtrado. Bueno, si yo no digo que lo haya hecho. Es que no sabemos quién filtró los correos. Lo que no sabemos es que los que tenemos el pelo blanco nos imaginamos quién ha podido ser también. Claro. No sé. Pero yo no lo sé. pero es que no todo el mundo que filtra está cometiendo un delito. Es que depende del cargo que tengas y de por qué tengas acceso a esa información. Aquí hay varias cosas. Entonces, ¿cuáles son los indicios que hay contra el fiscal general del Estado? ¿Qué indicios hay? No, porque si todo se basa en los indicios que hay contra el fiscal general del Estado, ¿cuáles son? Uno. Lo digo porque es que yo leo todo y los indicios que hay contra el fiscal general del Estado, pues hay juristas... Digo, un indicio contra el fiscal los vamos a ver en cuanto Estado. empiece el juicio oral. Pues mira, un indicio. Pero para que haya juicio oral... Los vamos a ver... Un segundo. Es que así funciona. No, no funciona así. No funciona así. Esa es la cuestión. La cuestión es que no funciona así. Un segundito. Indicios contra el fiscal general del Estado. Borró su teléfono. 1, 2, 3, responda otra vez. Borró su teléfono. Borró su teléfono, no puede ser un indicio. Hombre, por favor. No puede ser un indicio que una persona... ¿De qué filtró?
¿De que algo tiene que ocultar no es un indicio? ¿Pero por qué? Diría que sí. No, a ver, este señor, digo, por ser muy serios, por favor. disculpadme un momento, no, por sí, ser muy un poco serios en un proceso judicial. ¿Cuál es el indicio de que filtrase? El indicio de, hola, yo te envío, hola, yo te cojo, hola, una cámara nos pilla cuando yo te paso un papel. ¿Cuál es el indicio? ¿El borrado de un teléfono móvil? Vamos a ver. Y los mensajes de El borrado del teléfono móvil es un indicio. Conversaciones que El borrado del teléfono móvil, cuando ya sabe que está investigado, es un indicio de que algo tiene que ocultar. Al general del Estado se le juzga por, en el intento de desmentir ese bulo, haberse extralimitado cometiendo una revelación de secretos. Me parece que ese es el punto justo del Claro, sí, Pero asunto. una cuestión, cuando el diario El Mundo publica que ha accedido a unos correos, aunque sea para decir una mentira, y es que la Fiscalía ofrece un pacto que es antes de que lo sepa el fiscal general del Estado, ¿qué le pasa a esos correos? Esa es la pregunta. Porque aquí se alude a una información basada en unos correos. Silvia, yo no tengo... Entonces, no digo, es que esta es la primera información de la que tenemos noticia. Yo, obviamente... Digo, pues si el juez está buscando en un sitio que no es. Silvia, yo de lo que publicó El Mundo tengo la misma idea que tú. Pero se alude a unos correos. Sí, pero es que... Cuidado. Cuidado. ¿Esos correos quién los pasa? Silvia, pero es que esto, en fin, somos ya todos expertos en este tema porque lo hemos hablado mil veces en esta mesa. No es lo mismo, o sea, cualquier filtración no es un delito. No es lo mismo que yo y he puesto este ejemplo varias veces, no es lo mismo que yo te pase a ti mi informe médico que mi médico te lo pase a ti, no es lo mismo. Pero es que entonces al diario El Mundo, ¿quién se lo pasó? Te vuelvo a repetir que de eso sé lo mismo que tú. ¿La es esta? Que de eso sé lo mismo que tú porque tengo la misma relación con ese medio que tú, ninguna. Cuidado que sí, pero yo no quiero que nadie revele las fuentes periodísticas, nadie lo respetará más que yo. ¿Pero quién pasa esos correos que revela el diario? Pero Silvia, es que el problema es que... La Fiscalía no puede desvelar cualquier filtración, no cualquier persona que filtre está cometiendo un delito. Claro. Y vuelvo a poner que filtre sobre su propio caso. No. Digo, que es que a mí me queda la duda. ¿Quién filtró al diario El Mundo esos correos en los que se apoya esa información falsa? Personalmente creo que el juicio va a ser muy interesante, porque el debate que estamos teniendo aquí va a ser súper interesante, especialmente sobre el último que estás diciendo tú. Pero yo lo que no he acabado de decir antes, en relación a encausar al fiscal, es que se le ha pedido mucha responsabilidad al fiscal de dimitir, ¿no? Todo el mundo, toda la oposición ha dicho que era una vergüenza, que no dimitía. ¿Y os parece poco grave que se pueda encausar, por parte, en este caso, de los jueces, a un fiscal general de Estado sobre la base de lo que estáis apuntando? ¿Os parece poco grave? Pero sobre la base de qué, Prepio. Sobre la base de lo que estás comentando, sobre indicios. De que presunta... No, claro, es que a un juicio se va con indicios. Cualquier juez de instrucción actúa sobre indicios, pruebas sólidas, estaríamos en la vista oral, perdona. No, sí. No, hay una discrecionalidad que en este caso, como decía Irene, es caza mayor. La instrucción... Era una caza mayor tremenda sobre un caso... sencillamente muy pillado. Sin ninguna duda, este caso tiene una relevancia política. Por supuesto. Claro que la tiene. Eso tiene relevancia política. Estamos todos de acuerdo. Lo veremos pronto. Pero una vez que hay indicios de que este señor ha podido filtrar correos que afectan al derecho a la defensa de un particular, el juez decreta la apertura de juicio, está procesado y en el juicio... ¿Pero quién lo ha hecho público, Ana, todo esto? A ver, bueno, lo tendremos que ver. Si el novio de Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez dicen que enviaron a los medios de comunicación los emails a las 9:29 de la noche, ¿quién y qué emails tenía el diario El Mundo minutos antes detallando los detalles de ese pacto? Esta pregunta habría que hacérsela. Ojalá tengamos una respuesta pronto. Por indicios que para mí, como dice Silvia, sinceramente, indicios hay poco o más bien ausente. Para mí. Tú has dicho tu opinión, yo te digo la mía. Yo lo digo como amiga y lo digo como... Digo porque esto es interesante, discúlpame. Es que con los mismos indicios que hay contra el fiscal general del Estado, a él le sienta en el banquillo y a la fiscal jefe provincial de Madrid la exculpa. No, pero yo claro, quería decir... El fiscal es caza mayor. Un segundo, el fiscal es caza mayor. Y a mí me parece que es clave el testimonio de Miguel Ángel Rodríguez, reconociendo que se lo inventó, porque todo el asunto del fiscal general y de encausarle a él y no a la fiscal, como tú señalas, consiste en que recibió la orden de la fiscalía, porque a su vez la fiscalía la recibe de Moncloa. Esta es la línea de puntos que quiere seguir el discurso de la derecha. Entonces, en esa línea de puntos,
el fiscal general es caza mayor y por eso cobra mucha relevancia la mentira de Miguel Ángel Rodríguez. Porque si no tiene ningún elemento fáctico para hacer esa afirmación, sino solamente que con su pensamiento conspiranoico él da por hecho que esa instrucción se ha producido, entonces se viene abajo todo el caso. Pero de verdad, ¿creemos que la imputación del fiscal general del Estado y el procesamiento del fiscal general del Estado se basa solo en un testimonio? Hablando del Partido Popular, que no se ha pronunciado sobre la frase de Miguel Ángel Rodríguez que dice que él, pues por deducción, dijo lo que dijo del fiscal general del Estado y que alguien por encima, en fin, había pedido, las altas esferas, que habían pedido que se llegase a un pacto, y luego dijo, bueno, yo lo deduje, yo lo dije, pues bueno, tampoco tenía ninguna prueba ni nada de eso. Bueno, pues ¿cuál es la reacción de Moncloa ante la actitud del Partido Popular, que sigue sin pronunciarse sobre esas palabras de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso? Nicolás. No se puede cambiar. La lista del gobierno, esas declaraciones del jefe de gabinete de Ayuso son la confesión de una mentira, una falta de respeto, dicen, a las instituciones. Mienten una y otra vez con tal de salvar a Ayuso, aseguran los socialistas, y piden a Feijóo que dé explicaciones, que no permita que se manche la figura del fiscal general del Estado. Pero creen también en el Partido Socialista que no lo va a hacer porque, dicen, tiene miedo a Ayuso. Trump, vamos a intentar seguir buscando indicios contra el fiscal general del Estado que sean distintos a los que ha permitido exculpar del juicio la fiscal provincial de Madrid. Al acto de la hispanidad y el desfile es Bildu. Ahí lo deja. Del gobierno español, Pedro Sánchez. Sara Selva, buenos días. Hola, Áñez, buenos días. Invitado por Egipto, el presidente del gobierno. El gobierno español defiende que la invitación a esta cumbre avala su política durante estos 2 años, en los que ha ido incrementando tanto la escenificación como las medidas que ha ido tomando para evidenciar su rechazo al genocidio israelí. Sí, ven en el gobierno la invitación como un reconocimiento a la posición que ha mantenido el presidente durante estos 2 años. El gobierno apoya el pacto, pese a las dudas que generan algunos puntos, porque supone, dicen, una oportunidad única para que pare la violencia. Sostienen un primer paso para seguir dialogando y sentar las bases de una paz justa. Sánchez acude, invitado por Egipto, a este evento al que asisten decenas de líderes internacionales, y eso va a servir para combatir el relato que intenta instalar la oposición. Esa idea en la que insiste el PP, que la política internacional del gobierno es errática, que el gobierno no tiene influencia internacional y que sus decisiones están aislando y perjudicando a nuestro país. En la Moncloa esperan que la cita les sirva para mantener una semana más el foco en la agenda internacional, donde creen que Feijóo no está cómodo porque no tiene una postura clara. También la oposición, la ausencia de Pedro Sánchez, pero como nos decía ahora Sara, sí estuvo en una parte del cóctel, pero tuvo que irse antes porque tenía una serie de compromisos. Sí estuvo en ese cóctel y en esos corrillos más rato Alberto Núñez Feijóo, que bromeó con esa frase que dejó flotando Sánchez en la última sesión de control al gobierno, ese ánimo, Alberto, e intentó darle la vuelta y volverla en contra del presidente. Eso es, no necesita Feijóo aliento, ni abrazos, ni reconstituyentes. Dice, yo estoy animado porque no tengo a mi mujer en el juzgado, mi hermana no está en el banquillo y mi número 2 no está en la cárcel. Vamos, que el del PP cree que el que necesita ánimos es otro, que cambiaría la frase a ánimo Pedro. De todas formas, no ha sido la semana soñada de Génova, que la empezó el lunes relamiéndose por el informe de la UCO y la terminó el viernes lamiéndose las heridas. Encuestas para el jolgorio de Vox, los vídeos de Miguel Ángel Rodríguez y González Amador en el Supremo, Juanma Moreno pasando apuros por el escándalo de las mamografías, el gobierno aprobando leyes y reales decretos en el Congreso, el PP de uñas por el aborto y encima de todo, pues ese ánimo Alberto. Quieren pasar capítulo en la derecha y esperan que esta semana ayude, por si acaso le quitan hierro a lo de en Egipto. Decía Feijóo en conversación informal, el embargo a Israel es la prueba de nuestro despiste en política exterior, de que la Cancillería española pues no puede hacer el ridículo así, aprobando sanciones horas antes de un acuerdo de paz. Hay una izquierda que ha pasado del no a la guerra al no a la paz, sentencia el líder del PP. No, yo no hablo de los periodistas, de las críticas de los periodistas, hablo de las críticas de los partidos de la oposición. Es una obsesión patológica. Es que pase lo que pase, da igual el tema que tú saques. Ellos, Pedro Sánchez. Gaza, Pedro Sánchez. Llueve, Pedro Sánchez. Me he quedado embarazado, Pedro Sánchez. Da igual el tema que saques. Al final todo empieza y termina en Pedro Sánchez. Dicho esto, hombre, para mí la prueba de la relevancia internacional de España en este momento la tiene el tiempo que nos dedica Donald Trump. Normalmente la gente poderosa habla de lo que le importa, no de lo que no le importa. O el cariño que nos ha dedicado a lo largo de estos meses Benjamín Netanyahu.
Entonces yo indica que algo debe importar lo que hace el gobierno español, lo que hace la sociedad española y lo que hace la opinión pública, y en algo les debe afectar. Seguramente a lo mejor Donald Trump está preocupado porque el ejemplo de España en el tema del gasto militar en la OTAN cunda y se acabe generando una contraposición a su... Oiga, esa exigencia del 5% exactamente ¿dónde sale? Que fue el número que se le ocurrió esta noche. Menos mal que no se le ocurrió el 7. Y así sucesivamente. O el caso que, yo creo que en el caso de Gaza, hombre, España ha marcado bastante tendencia en la posición de no pocas potencias que se han ido sumando países, después. Que se han ido sumando después a cosas que Pedro Sánchez hacía, acuérdate, Carlos, sí, porque era amigo del Estado palestino. Porque era amigo de Hamás. No, porque era amigo de Hamás, acuérdate. Cosa que Alberto Núñez Feijóo no pierde ocasión de recordarnos que él no es amigo de Hamás, porque Pedro Sánchez es amigo de Hamás. Simplemente me llama mucho la atención la capacidad del Partido Popular para seguir en babia. O sea, hemos pasado del no a la guerra al no a la paz. ¿En serio? ¿En serio? ¿El Partido Popular se va a poner ahora a recordarnos a los miles de españoles que hemos tratado de hacer algo para impedir lo de Gaza y nos va a señalar con el dedo y a decirnos que no queremos la paz? A la gente que salió a las calles a pedir la paz nos va a decir que él, que se quedó en su casa, era el que quería la paz y no los miles de personas que salieron en Barcelona, en Madrid, en Santiago. La pregunta es, ¿en qué ha contribuido su estrategia política a la paz? Nada. Pero es que me parece asombroso que ahora resulte que los miles de personas que salieron a la calle a pedir la paz son los que no quieren la paz. Y es el Partido Popular el que quiere la paz. Es que me parece increíble. Igual que esté cansado de hablar del aborto. Pero oiga, si se abrieron ustedes el tema. Pero, o sea, si está cansado, dígaselo a los suyos. Mario, no se lo diga ni al Partido Socialista ni a la opinión pública. ¿Qué querías decir? No solamente te obliga a hacer oposición, valga la redundancia, al gobierno, que es tu obligación constitucional. Tú tienes que oponerte al gobierno en cosas que no te gustan. Pero no solamente las cosas que no te gustan, sino que tienes que dar alternativas. Y uno se pregunta, ¿cuál ha sido la alternativa o cuál ha sido la construcción teórica que ha hecho el Partido Popular sobre lo que ha ocurrido en estos 2 años en Gaza? ¿Alguien conoce alguna propuesta? Pedro Sánchez. De verdad que me cuesta mucho creer que un partido político... El único discurso que hemos oído del PP, Carlos, es Pedro Sánchez. Claro, que un partido político... ¿Tú quieres una alternativa en política exterior? No, ellos quieren hablar de Pedro Sánchez. Y todo es culpa de Pedro Sánchez. Claro, cuando Alemania, Francia, Irlanda, muchos países europeos, creo que son más de 140 ya en Naciones Unidas, han aprobado la existencia del Estado de Palestina, es decir, el Partido Popular, ¿qué piensa de esto? ¿Está a favor o está en contra? Es decir, la verdad que me cuesta, más allá de una declaración retórica, tiene que buscar una estrategia, digamos, de partido que probablemente vaya a gobernar dentro de no sé cuántos años sobre qué ocurre en Palestina. Pero no basta solamente criticar al Partido Socialista, porque realmente es que te haces un partido hueco, un partido chato y sin ningún tipo de estrategia. Pregunte a todas esas mujeres que necesitan hacer uso de ese derecho, si están cansadas o no están cansadas. Ya, pues que el tema lo sacó el PP. Sí, pero es que además un líder que hable de que está cansado de algo, pues si estás cansado te vas a tu casa. Porque la política es hacerse cargo de los problemas de la ciudadanía. Eso es hacer política. Y si te cansas de eso, es que te tienes que dedicar a otra cosa o te tienes que directamente jubilar. Y a mí me da la impresión que Alberto Núñez Feijóo últimamente se cansa de todo. Pero se cansa porque vino a Madrid con una pretensión que no ha logrado. Y es el ejemplo claro de la frustración permanente. Vino a ser presidente del gobierno y está siendo líder de la oposición. Y eso también le cansa. Pues es que va de esto, la vida va de esto, de hacerte cargo de las cosas en el lugar en el que la vida te ha colocado, y te ha colocado en líder de la oposición. Y volviendo un poquito a lo de Pedro Sánchez y Egipto, yo creo que también hay que unir la línea de puntos para que el contexto nos permita extraer conclusiones. España está en Egipto y Egipto ha invitado a España, y vale la pena recordar que nuestra política exterior no está en babia, por utilizar también tus palabras, Antón. Es que hace unas semanas hubo un viaje de Estado de los reyes, un viaje de Estado, por tanto los reyes van a ese viaje con el ministro de Asuntos Exteriores a Egipto. ¡Qué curioso! Y el resultado de todo eso es que hoy Egipto, seguramente contra la posición de Estados Unidos,
invita a España a estar donde hay que estar. Hoy donde hay que estar es en la firma de estos acuerdos, aunque estos acuerdos sean muy imperfectos. Aunque estos acuerdos no pasen de los puntos que he comentado en la primera ronda de intervenciones, del punto 3, 4, 5 y 7. Bueno, hay que estar ahí. Es que además responde a Núñez Feijóo es Óscar Puente, precisamente en los corrillos del Palacio Real. ¿Qué dijo, Nicolás? Quien no se consuela es porque no quiere, fueron las palabras de Óscar Puente en respuesta a Feijóo, aludiendo también a esos imputados en el Partido Popular. Es lo que trasladó Óscar Puente a los periodistas en esos corrillos, en esos encuentros a los que fue el único representante del Gobierno que acudió. Como dice Silvia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se fue apenas una hora después del besamano con los Reyes, aludiendo a esos motivos de agenda. Ahora mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Egipto precisamente junto a un grupo de periodistas. Esa tensión política que se cuela en la fiesta nacional, por si pensábamos en algún momento, Pablo, que iba a estar al margen también del 12 de octubre. No, a ver, esto es tradición, yo creo, ¿no? Es decir, los pitidos al presidente del gobierno, cuando estaba Zapatero, ahora que está Sánchez, es tradición. El que los políticos aprovechen el corrillo también para continuar manteniendo una posición de reproches o de polarización es tradición. Para mí, probablemente, lo más llamativo de este acto en sí mismo ha sido la ausencia de Santiago Abascal. Ahí es donde yo veo la verdadera noticia, la novedad. En lo que yo entiendo es una sublimación de la estrategia antibipartidista que está intentando plantear ahora. Es evidente que Vox sabe que tiene un momento muy dulce en las encuestas, sabe que tiene que diferenciarse de una oposición más institucional del Partido Popular y tener un tono todavía más duro, y eso yo creo que es a lo que obedece la estrategia que ha seguido, a la cual a veces el Partido Popular tampoco sabe muy bien cómo responder, ¿no? Porque de un lado teníamos a un Núñez Feijóo que lo mencionaba al menos elípticamente cuando hablaba de yo sí estoy donde hace falta que uno esté, pero al mismo tiempo también, por ejemplo, en la apertura solemne del año judicial, el propio Feijóo se ausentó, también precisamente para plantear una línea de protesta. Entonces yo creo que esto revela de manera muy clara el que ahora estamos viendo una enorme volatilidad y tensión dentro del polo de la derecha, y es interesante ver cómo todos los actores se colocan, y para mí lo interesante es saber, una vez ya está claro que Santiago Abascal y Vox se va a colocar en una posición más dura, más extramuros, cuál es el frente que va a plantear el Partido Popular para plantearse más como alternativa de Estado o no. ¿Qué opináis de la ausencia de Santiago Abascal en el 12 de octubre? Mariano. Bueno, pues evidentemente es una actitud de desacato total a la institucionalidad que, como el propio líder de la oposición ha recordado, era propio de otros partidos, en fin, absolutamente antagónicos a Vox, como el propio Feijóo dijo ayer. En general, no estoy muy de acuerdo con Pablo, creo que lo de ayer rebasa un poco, es un cierto cambio en la tradición del 12 de octubre, un cambio a peor. La erosión de la vida pública creo que se vio reflejada ayer, tanto por la ausencia de Abascal como por otras cuestiones. Y sobre el año judicial, hombre, no es lo mismo. En el año judicial no siempre ha ido, en la apertura del año judicial no siempre ha ido el líder de la oposición. No es una tradición tan asentada como la de que todos los líderes políticos hayan acudido al desfile militar en la Castellana. Otra cosa es presidentes autonómicos. Por cierto, creo que también conviene, ya no es noticia, pero conviene resaltar también la presencia un año más del presidente de la Generalitat, de Salvador Illa, que de nuevo vuelve a contribuir, digamos que va a contracorriente del mal clima creado en los últimos años o del deterioro al que yo aludía de la vida institucional. Yo estoy en desacuerdo en que estemos en desacuerdo. Es decir, en realidad, si te das cuenta, los dos hemos planteado que lo que se ha visto es que Santiago Abascal es quien ha salido de la foto y eso genera una erosión en la institucionalidad. Me refería más bien al que luego los partidos en los corrillos hagan reproches mutuos, cruzados. Eso yo creo que no es demasiado novedoso. Lo otro sí, claro, estamos hablando de un partido que ahora mismo es la tercera fuerza en las encuestas y que puede ser decisivo para la gobernabilidad de España, cuál sea la posición en la que Pero sí es novedoso que el presidente del gobierno se ausente sin hacer un corrillo, sin hablar con los periodistas. Eso sí que es novedoso. Claro, y de todas maneras lo que yo planteaba respecto al año judicial es más bien estas dudas que hay sobre el Partido Popular de cómo coger el tono, a cuál es el nivel de protesta que hay que hacer contra el gobierno, al que lógicamente se opone, y al mismo tiempo mantener una posición institucional. Decías que no tenía tanto raigambre, pues bueno, desde los años 80, aunque no sea una invitación formal, el líder de la oposición acude a eso de manera solemne. Al año judicial, Pablo, no siempre ha ido, no está tan arraigado, es tan arbitrario como lo del 12 de octubre, pero en muchas ocasiones el líder de la oposición no ha asistido a la apertura del año judicial, a la que, por ejemplo, tampoco asiste el presidente del gobierno. Es decir, lo que quiero decir es que yo creo que el gesto de Feijóo en la apertura del año judicial no es un
desacato, vamos a decirlo así, quizá Bueno, pues tirando de hipérbole, como el de Santiago Abascal ayer. Esa es mi opinión. Bueno, ¿puede criticar Feijóo a Abascal si hizo lo mismo en la apertura del año judicial, Euprepio? Hombre, son dos cosas diferentes. De todas maneras, no es un desacato que no estuviera Feijóo, pero, hombre, es un gesto clarísimo. Y yo estoy más de acuerdo con la línea de Pablo. La realidad es que ayer la ciencia de Abascal fue atronadora. Evidentemente, como fue atronador que todavía en este país seguimos pensando que la patria es un concepto de algunos partidos o de algunos representantes políticos y no de todos los españoles, independientemente de la ideología e incluso de los extranjeros que nos sentimos españoles, que somos mitad español, ¿no? La patria es un concepto que tiene que ver mucho con la raíz que tú tienes en un país y especialmente con los valores y con la defensa de la democracia. Yo creo que la ciencia de Abascal fue absurda, pero es un gesto más, un gesto trampista, un gesto populista, un gesto antisistema que reafirma. A mí me parece de todas maneras, volviendo al PP, que me parece lo más relevante aquí, que yo creo que Feijóo se sigue equivocando en apostar toda su apuesta política por la crítica constante al Partido Socialista y al gobierno, y al presidente Sánchez.